comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla. Mi nombre es Juan José Carabajal, soy psicólogo, especialista en derechos humanos y educación, entre otras cosas. Me he dedicado a la clínica y a la educación fundamentalmente en la profesión. Actualmente soy jefe de articulación académico-científica y docente de la Cátedra de Psicología del Adulto y Tercera Edad. Bueno, soy Gustavo Adrián Terés, soy profesor de educación física, profesor de ciencias de la educación, ejerzo la docencia, tengo 44 años de antigüedad y en estos días me estoy jubilando. Guillermo Macrullón. Hoy soy jubilado comerciante con 10 años de docencia y 30 años de comerciante, es decir, que me jubilé prácticamente como autónomo. Yo fui detenido desaparecido estando en el ISEF. Fui detenido, en mi opinión, ocasionalmente. No creo que estaba siendo rastreado. Y tuve 2 días detenido en una calle, en un barrio donde yo estaba militando, estaba haciendo alfabetización y educación política social. Y ahí fui detenido un sábado cerca de las 8 de la noche. Tuve 2 días en una cárcel clandestina que era el sótano de informaciones de la jefatura, y a los 2 días me pasan a alcaldía. Eso significaba legalizarme. Los primeros 2 días estuve incomunicado, negado, habían negado a toda mi familia y a los abogados que me buscaban, negaban mi permanencia en el lugar. Estuve tabicado con chicos que quizás no los vi, no supe sus nombres, nada, porque no podíamos hablar entre nosotros, estábamos muy separados aparte, y quizás no volvieron a la libertad como tuve la oportunidad yo. ...24 de marzo del 76, época de secundaria. Yo transité la escuela técnica de 6 años. En el 76 yo estaría más o menos, estaba en 5º año de la secundaria y bueno, tuve que pedir un año de prórroga porque salí sorteado en el servicio militar y me tocó un número alto y tenía que hacer el servicio militar al final del 76 y bueno, pedí un año de prórroga para poder terminar los estudios, la secundaria, en el 77 y bueno, en el 78 ingreso al servicio militar sin ninguna prerrogativa ni alternativa de nada.
Servicio militar, yo transité 2 años de mi vida. 78 y parte del 79, porque lo que iba a ser un año se convirtió prácticamente casi en 2, porque a fines del 78 y principios del 79 a mi generación la llevaron en el gobierno de Galtieri a la guerra, al conflicto del Beagle con Chile. Y en el batallón donde yo estaba haciendo el servicio militar, San Nicolás, nos trasladaron en trenes al sur de nuestro país, hacia la cordillera de los Andes. Así fue, con apenas 18 años, ¿no? Pensemos hoy, una cabeza de 18 años, yo lo miro hoy, tengo 67, y pienso la falta de recursos psicológicos que se tienen aún con 18 años, y bueno, fue muy difícil asimilar la ida a una guerra con 18 años, no solamente para mí, sino para mi familia, ¿no? 24 de marzo de 1976, yo estaba en 5º año de la escuela secundaria, vivía en Marco Juárez, y la única información que tengo, o el recuerdo que tengo, es la noticia que me viene a dar mi mamá mientras estaba levantándome, contándome que no iba a haber clase porque había habido golpe de Estado. O sea, ni en el pueblo, y creo que ni en la sociedad, había dimensión de lo que iba a significar este golpe de Estado. Digo, la Argentina venía de una sucesión de golpes de Estado desde la década del 30. Lo que nadie podía medir es que este golpe de Estado, nadie podía medir que el terrorismo de Estado iba a desembarcar con semejante ferocidad y crueldad, transformándose casi en una manifestación, como lo dicen inclusive leyes internacionales y demás, en un genocidio y en una dictadura cívico-militar que produjo tremendas consecuencias físicas, culturales, económicas al interior de nuestro pueblo. Me encontraba prácticamente en la clandestinidad. Vivía en lo de una tía en una provincia. Prácticamente escondido, me había ido de acá porque figuraba en listas, me habían informado que figuraba en las listas de la Facultad de Arquitectura donde cursaba 2º año. No me habían retomado, me cesaron el contrato de celador que tenía en el Instituto Politécnico, y me fui y me escondí. Yo era militante político juvenil, participaba de las juventudes políticas, era miembro de la Juventud Comunista, era delegado a pesar de mi joven edad, era delegado gremial del cuerpo de celadores del Politécnico, 2º delegado. Y bueno, estaba en la plenitud trabajaba, estudiaba, vivía en gran parte también militando, y ante esa situación tan grave, el golpe era inminente, yo me fui, me dieron instrucciones de que me escondiera, que sí que era buscado, y estando afuera, previo al golpe, la casa donde yo había dejado de vivir fue allanada por el ejército. Así que no volví hasta meses después, donde ya no pude estar más allá. Y bueno, volví después del golpe, sobre abril, volví a la ciudad, pero también en forma casi clandestina, sin laburar y anotarme en ningún lado. Cuando vi que había transcurrido un año y no volví a vivir con mi familia en mi casa, había dejado la actividad política, y
ahí en el 77 me anoto en el liceo. ¿Qué significa el liceo para vos en ese momento? Y volver a vivir también con mucho cuidado y también en una semi-clandestinidad, porque no circulaba mucho, no frecuentaba lugares, no salía de noche, no me anotaba a trabajar en cualquier lado, trabajé en negro en distintas negocios, sin anotarme mucho, no visitaba mucho casas, amigas y no comprometía a gente, pero bueno, significó para mí un momento muy particular de mi vida, muy, muy agradable. No tuve mayores inconvenientes hasta que sí soy detenido en el 78. Muchas, porque hay mucho de lo anecdótico y biográfico, porque, como te decía, lo deportivo de ese año transcurrió para mí en una situación prácticamente de encierro, porque mientras del lado de afuera del batallón se vivía un clima, como ustedes podrán imaginar, en el último mundial siempre fue más o menos así, de mucha algarabía. Yo estaba del lado de adentro de las Fuerzas Armadas, cumpliendo esa tarea. Estaba en una oficina, la oficina de personal se llamaba, y la oficina de personal llevaba adelante tareas tales como dar de altas y bajas a los soldados. Y en esa tarea, además, tenía la tarea de convocar si había algún tipo de conflicto en el país a los soldados que iban a formar parte de las Fuerzas Armadas para defender el país. Entonces, esto creo que no lo conté nunca. Mientras Argentina jugaba, y jugaba acá en Rosario y sale campeón del mundo, a nosotros nos formaba parte de un lugar de casi, diría, de inteligencia. No nos dejaban salir, no nos dejaron salir, y ya ahí nosotros nos enteramos que hacia fin de año había un conflicto con Chile. Y en ese momento nosotros ya estábamos preparando revisando listas para aquellos soldados que habían salido a fin del 77, principio del 78, para convocarlos, y ya a mitad de año, durante el Mundial, nosotros estábamos preparando ese material, ¿no? Bueno, nadie sospecharía que 6 meses después iba a pasar lo que pasó. Yo tengo el privilegio y la posibilidad de que nos tocó trabajar en el Mundial 78. El Mundial 78 es uno de los acontecimientos deportivos más importantes que ha vivido otro país, en plena dictadura. Para la dictadura fue la posibilidad de abrir la ventana al mundo, de mostrar que los argentinos, como dijo un periodista deportivo, éramos derechos y humanos. En realidad, la vida demostró que no éramos ni derechos ni humanos y que había una dictadura que, mientras los militares celebraban los goles o un pueblo argentino gritaba un gol en los centros de detención clandestino, se seguía torturando o desapareciendo gente. Pero lo más interesante sucede después. Los alumnos del profesorado fuimos citados
a ser acomodadores del estadio mundialista, en el Club Rosario Central, y pagos. Entonces yo hablé con el director y le dije que yo no quería concurrir. Y me dijo que me anotara igual y que fuera. Bueno, el primer día que me presenté al estadio, me buscaron y preguntaron por mí y yo no me presenté a jefatura de estadio. Pero fuimos a trabajar al Mundial y al segundo partido, me acuerdo, no sé si el primer partido era México-Túnez y el segundo era con Polonia, lo mandan a llamar y él me dice: Gustavo, si no llego a volver a casa, avisa a mi familia. Y el segundo día me dijeron que no podía permanecer en el estadio, justamente por condiciones políticas e ideológicas mías. Vos sos una persona peligrosa, te pedimos que inmediatamente te retires acá y que no vuelvas a trabajar en esto. Yo era un militante de izquierda, pero no estaba en la organización, no participaba de organizaciones armadas. Dejá tu ropa, entregala, pues nos habían dado una ropa especial, le dan el honorario del día para que no vuelva más, ¿no? O sea, eso para mostrar hasta dónde estábamos rigurosamente vigilados y, por supuesto, para pensar que en el marco de lo que significa los miles y miles de detenidos desaparecidos que hubo y gente que la pasó muy mal, en esa pudo zafar. Cuando entras en el servicio militar fue así. Fue muy traumático también. Cuando a nosotros nos llaman, nos llega una carta, en esa época nos llegaba una carta y teníamos que presentarnos en un lugar. Ese lugar era acá, en la rural. Allá, por allá. En la rural. Ese día teníamos que presentarnos ahí, sin nadie que nos acompañe. Y bueno, y el día que nos presentamos nos cargan en camiones sin decirnos nada y sin saber el rumbo, nos cargan en camiones y nos llevan. Después me voy a enterar que llegamos a un punto de destino que fue San Nicolás, y eso suponte que fue un lunes, mi familia no sabía nada de mí, y hasta que me dejan salir a fin de semana, el viernes, con la misma ropa, mi familia no sabía nada de mí. Así fue el inicio de esa historia, ¿no? Y después hubo otro momento tan difícil que fue el de comunicarme por teléfono con mi madre y mi padre y decirles que al otro día nos trasladaban a una guerra. Fue muy difícil porque yo era un niño, sinceramente. Yo me sentía... siempre fui muy apegado a la familia, ¿no? Fui el mayor, soy el mayor de 2 hermanos. Pero vuelvo a repetirte, nunca estuve preparado, ni creo que ninguna cabeza está preparada para ese tremendo desapego, ¿no? Porque en realidad fue un desapego salvaje. ¿Hay algo de esa época que hayas vivido y que nunca lo pudiste contar? No, yo puedo, si voy recordando todas las cuestiones que tenían que ver con una fina línea relacionada con lo que es la tortura, estaba puesto en práctica, y, o sea, es decir, por ejemplo, irte a dormir y no saber cuántas veces te despertaban en la noche para sacarte al campo y volver y después despertarte de nuevo y sacarte al campo y arrastrarte en los yuyos y volver en calzones, ¿no? O
o encerrarnos en los baños, un baño, qué sé yo, con una capacidad para 50 personas y meter 200, y durante largo rato, durante las noches, mantenernos ahí con lo que ellos les llamaba baile, ¿no? Saltando, transpirando, y gente que se caía desmayada, bueno, muchas cosas que, vuelvo a repetirte, los niños, nadie, digo, de cualquier edad, pero en el orden de la niñez, como es alguien de 18 años, creo que los recursos tenían que ver más que nada con mantenerte con vida, desapercibido, ser lo más anónimo posible. Tuve la suerte de poder contar mi detención. Tuve la suerte porque en realidad mi tortura fue más psíquica y física, no fue con picana eléctrica, no fue como otras torturas que sé que fueron terribles. Mi tortura fue una bruta paliza y un encierro y tabicado 2 días sin comer y beber, y sin poder hablar, pero lo pude contar. Lo que no pude darme el gusto fue poder hablar con la dirección del ISEF, de preguntarle hasta qué punto ellos habían sido informados. Cuando estás inmerso en una realidad medio que lo que prima es la supervivencia, el sentimiento era de supervivencia. ¿Por qué? Porque el golpe fue en el 76, perdón. Y a mí me sortearon en el 77 y el servicio fue... O sea, estaba todo totalmente empoderado como para que los ejes de control social fueran justamente los de la represión. Para nosotros, o para una parte de mi generación, fue años de, como dicen algunos, ¿no? Una larga noche negra. Fue vivir en una persecución y clandestinidad importante, sin tener muchas oportunidades de hacer otras cosas, ¿no? Y la sensación era, vuelvo a repetirte, de cómo sobrevivir en un entorno de completa represión. O sea, un día que pasaba era un día menos de padecimiento. Yo pienso que era de extremado cuidado de todos, incluso de los jóvenes que no militaban, que no tenían mucho cuidado. A mí había gente que trataba de no saludarme por temor a que les pasara algo a ellos. En el instituto yo recuerdo 3 casos de compañeros que fueron detenidos. Uno, mi compañero Guillermo, que estuvo una semana detenido, 15 días detenido, vuelve al instituto, puede seguir estudiando con la persecución que te comentaba, que no le permitieron trabajar en el Mundial 78. Otro profesor Molinari, que lo van a detener, creo que a partir de como en muchos casos, en este caso por confusión, pero les importaba poco. Primero te detenían, te podían maltratar, en algunos casos torturar y en otros matar, sin preguntarte si eras realmente la persona que buscaban o no, la atrocidad de que se vivieron. Y el tercero es el caso de un profesor que yo no conocí, Bernabé. En el año 77, en septiembre del 77, secuestran a un compañero, que él era militante de la Juventud Peronista, y nos controlábamos. Él me cuidaba a mí, yo lo cuidaba a él. ¿Qué significaba cuidarnos? Es que nos vigilábamos, que concurriéramos a las clases. Y un día lo voy a buscar y hacía días que no iba. Y ahí empecé a indagar y me enteré que había sido secuestrado en el centro. Estuvo 3 meses en el sótano de informaciones, la pasó muy mal, y después tuvo como 2 años preso en Coronda. Un joven extraordinario, muy buen deportista también, muy buen estudiante. Mira, yo tengo un registro de que cuando estaba en secundaria,
un compañero de la escuela en tercer año era esto, o sea que hacía unos años, del relato que estoy diciendo del 78, en tercer año, un compañero iba de barba, de pelo largo, y en un acto se puso un poncho. A ese compañero lo echaron de la escuela, hicieron lo posible para echarlo y no supimos más. Yo no puedo dar cuenta de que ese compañero haya desaparecido, no lo sé. Pero fue la primer señal de desaparición que yo tengo en relación a mi niñez o preadolescencia, ¿no? Alguien que irrumpe o que, digamos, que aparece rompiendo algunas reglas de lo establecido y simplemente por una vestimenta que era tradicional, hacen todo lo posible porque se vaya de la escuela, ¿no? Y ese compañero no lo vimos más. Eran momentos que desaparecían jóvenes, nosotros presumíamos que esas desapariciones eran, como yo lo había vivenciado, ¿no? Eran en cárceles clandestinas y tabicados, sin comunicarle a los familiares y sin defensa. ¿Te tocó buscar algún familiar, algún amigo? Sí. Sí. Un familiar, casi un familiar, porque era el hermano de un íntimo amigo, Osvaldo Segiaro, ingeniero, pero que había venido de Salta en el 77. Perdón, volvió en el 76 y en el enero del 77 fue secuestrado en Santa Fe. Y un amigo íntimo, que era un gran deportista, jugador de rugby, Adolfo Strapa, desapareció en el 76 también. Que la sociedad en su conjunto estaba negada a querer ver lo que realmente pasaba cerquita de tu casa. Que se llevaban a un vecino tuyo, que asesinaban o secuestraban a una persona a 2 cuadras tuya o la sacaban de su lugar de trabajo, que había un enfrentamiento, digo entre comillas, y no había habido un enfrentamiento. Yo creo que todas esas situaciones, muchas cesantías, el por algo será, atravesó una etapa muy importante de la sociedad argentina, ¿no? ¿Algo habrán hecho? Yendo en colectivo a la escuela, que nos bajaran a todos, o saliendo algún sábado a la noche, que nos bajen del bondi y que nos lleven detenidos sin ningún tipo de causa. El miedo a no tener el documento, a no llevar el documento, esa costumbre, esa tradición la traigo desde esa época. No salgo sin documento. O sea, cómo poder pensar a contracorriente y generar cosas realmente de una riqueza y de una calidad que uno podría pensar que con la censura no lo podías hacer. Bueno, en contra de la censura, en contra de todo eso, se generaban experiencias importantes y yo me sentí parte de eso, ¿no? Me sentí parte también de acompañar a veces ya en el 80, 81 una pequeña marcha de resistencia o de repartir algún volante o de acompañar y estar en una esquina parada en el año 82 para que otros hicieran una pintada en contra de la dictadura y uno cuidaba, y si uno veía que había un peligro tenía que cruzarte de vereda y el otro entendía y salíamos con mucho cuidado y para pequeñas acciones, no son las acciones, no son acciones heroicas, no estoy diciendo eso, pero sí había o estar en en algún acto masivo de recital y demás, y en algún momento tirar volantes y salir para otro lado y que la gente leía sin tratando de evitar la posibilidad de que te agarraran.
en el año 82 ya fuimos partícipe, después de Malvinas, de los primeros, de los paros ya más masivos y de las movilizaciones masivas contra la dictadura. La vida en el instituto tiene sus particularidades o sus singularidades. Yo desembarco en una institución sin tomar conciencia, pero al poquito tiempo lo registrás, que está intervenida. Ese es el primer dato. Ya no hay una institución que tiene director y vicedirector y autoridades por el escalafón, por la carrera académica, sino que las Fuerzas Armadas mayoritariamente habían intervenido a todas las instituciones educativas. En este caso, el Instituto de Educación Física se comentaba que el nuevo interventor, porque las Fuerzas Armadas, que eran la Marina, la Aviación y el Ejército, se dividían quién tomaba a quién. Y la Marina había puesto el interventor en el Instituto de Educación Física. Y también, nosotros ya no los vemos, pero nos enteramos de que había habido profesores cesanteados. Después supimos que eran entre 37 y 38 profesores cesanteados. Primero habían quedado todos en disponibilidad, vuelven muchos, pero hay 37, 38 profesores. Fundamentalmente, y creo que de una manera determinante, por cuestiones políticas, ¿no? Es como que el régimen militar produce un saneamiento, entre comillas, pretende erradicar todo lo que no tenga que ver con la moral que pretendía y la política educativa regresiva que pretendía instalar la dictadura. Llegamos a una institución intervenida. Y una institución intervenida que empieza a tener una impronta de normativas e institucional que empieza a ser general en la mayoría de las instituciones educativas, de educación superior. En el año 77 hay un cursillo de ingreso. Empieza a haber ingreso restricto. Ya no hay más ingreso irrestricto. Por lo cual 200 estudiantes aproximadamente anotados para ingresar, ingresan, creo que, yo me acuerdo ese número, no sé si era exacto, 137. Pueden ser 140, después alguno no seguía y se sumaba otro. 137, yo me acuerdo que entré en el lugar 36, ¿no? Había un examen de ingreso que constaba de fundamentalmente pruebas físicas, de atletismo, de gimnasia, un circuito de básquet, uno de lanzar, correr y saltar, un circuito de varias combinaciones, el de natación, que era muy riguroso y casi eliminatorio, que constaba de saber nadar y flotar en el agua mucho tiempo, y en todo caso una escritura mucho más light, casi formal, sobre la educación física. No recuerdo que alguien haya sido eliminado o haya tenido una mala calificación por las preguntas que tienen que ver con la parte teórica. Sí, ese examen de ingreso donde a la semana después de haber rendido con un cursillo preparatorio y una evaluación rigurosa, todos íbamos a buscarnos en ese escalafón, en esa tabla de posiciones que tenía una línea que era el límite de los que entraban o no entraban. Yo empecé de abajo y me empecé a desesperar porque no me encontraba. Bueno, estaba en el número 36, fue un alivio. Y esa restricción, y es importante que lo sepan los estudiantes de educación física, no solo era con ese curso de ingreso, también había una restricción porque si tenías más de 26 años no podías estudiar. Ya no se podía estudiar educación física. Y si no te daba una determinada altura y un determinado peso, tampoco podías estudiar. Ya te excluían en el examen físico. Pero también hay otro hecho que es significativo, y es que el instituto se traslada a la ciudad de Baigorria. Nosotros funcionábamos en el estadio municipal. Esa era la característica del 1611, que fue el instituto nómade, que estuvo en el Parque Urquiza, en la calle Mitre, fue al estadio municipal, fue a Baigorria, volvió al hipódromo y ahora está en este nuevo edificio. Nos mandan al hogar escuela.
Y para la mayoría puede que eso no signifique nada. Lo que hay que entender es que para la historia el Instituto de Educación Física se transformó en un ocupa del hogar escuela. Porque el hogar escuela era un hogar modelo, una escuela modelo de jornada completa, creado por una experiencia política que era el peronismo, que asistía a los chicos con menores recursos y que transitaban durante toda la semana. Era un complejo educativo para atender educativamente a estas infancias. La llegada al instituto también es una decisión política que pretende desdibujar la presencia del hogar escuela, ¿no? Es un intento de borrar esa historia. No se puede borrar la historia. Cosas que hasta hoy no, creo que gran parte de mi generación no la supera, es haber perdido a tantos compañeros y tantos compañeros tan queridos, tan admirados, y haberlos perdido de esa manera, ¿no? Creo que eso es algo que muy difícil de superar y que creo que no sé si algún día lo superaremos totalmente. Creo que la reivindicación de la vida de esos muchachos y de la gran, terrible injusticia que ocurrió, ¿no? Seguir comunicando eso me parece es una cosa que nos ayuda a recordarlos como ellos creo que lo merecen, porque más allá de haber realizado cualquier tipo de actividad política, eran personas como nosotros, jóvenes como nosotros, que luchaban nada más que por un mundo mejor, ¿no? No, no tuve miedo, por lo cual no siento que haya, quizás sí, no sé si hubiera podido tomar más conciencia, si hubiera podido, qué me costó procesar, hice lo que pude y siempre, y nunca me sentí cómplice y siempre sentí que estaba dando un granito de arena. Creo que sí tuve una mirada ingenua. Hay muchas cosas de las que uno fue haciendo porque no dimensionaba el horror que se estaba viviendo. Porque a veces ir a reunirte en una casa para hacer una pequeña reunión, para discutir un informe político de cómo está la dictadura, qué pensaban los países de afuera, cómo las campañas internacionales intentaban denunciar la dictadura, porque todo eso no se conocía. Ibas a una casa a reunirte, quizás era y venía alguien y te pasaba un informe porque había viajado, y nosotros quizás no haber dimensionado lo que estaba realmente pasando. Pero bueno, nos permitió hacer más cosas. Primero, mi perfil de la represión, o sea que hay una exacerbación del orden de lo represivo en mi personalidad, porque en realidad estoy hablando de una cabeza que se formateó desde la adolescencia en adelante, ¿no? Con un periodo de represión. La represión mucho, ¿no? No es que hoy, pero digo, es una señal que siempre está, ¿no? Ante un uniforme, yo tengo una postura distinta que otra gente probablemente, ¿no? Que no está atravesada por el uniforme, ¿no? Porque el uniforme para mí tiene un significado que me formateó la cabeza.
ni bueno ni malo. Digo, para mí la ley tiene un atravesamiento importante. La obediencia, la docilidad, porque en el servicio militar, si no eras dócil, te mandaban en cana o te castigaban. Bien Foucaultiano lo mío, bien Foucaultiano. Creo que en primer lugar, para defender los derechos, para defender la justicia, habría que en primer lugar poner una bandera muy grande de la democracia, de la defensa a ultranza, de los derechos y de la participación ciudadana en todos los hechos, de la transparencia, de la honestidad, porque lo otro es el horror. Lo otro es el horror y no dejar de recordar nunca que eso ocurrió y que puede volver a ocurrir. Así como ocurrió el Holocausto, que hoy todavía no se puede creer que hayan matado y asesinado y incinerado a millones de personas. Bueno, acá murieron y desaparecieron 30.000, lo cual es una cifra impresionantemente grande. Así hubieran sido muchos menos también. Y eso creo que no habría que perderlo. A la juventud les diría eso, no pierdan nunca de vista eso, más allá de que se piensen más de una manera que de otra. No pierdan nunca ese norte de que es la de vivir, eso es vivir en libertad, en democracia, no en la pseudo-democracia, como hoy a lo mejor nos están diciendo, y el presidente nos grita cualquier cosa y nos reputea a todo el mundo de cualquier cosa. Me parece que defender esa democracia, le diría a la juventud, pero con todo, sintiéndola no solo en la cabeza. Yo creo que he sentido muchas cosas en el cuerpo, debe haber sido porque estudié educación física y pude vincular mi cabeza con el cuerpo, y casi siempre me ocurre. Y por último, ¿qué le dirías vos quizás a ese Guillermo? ¿Qué le diría? A veces le diría de que vivió demasiado en la cornisa, y otras veces que bueno, que hay cosas que sirvieron para algo, que no hay cosas que hemos hecho que han marcado algunos caminos. Hoy no está muy en boga luchar por un mundo mejor, pero a ese Guillermo le diría que bueno, habría que cuidarse, pero también habría que nunca perder esa luz en el horizonte que es la justicia, que es. No hay que negar la historia y hay que asumirla tal cual es. Y en eso hay que hacer pedagogía. Sino también para poder debatir, porque no es el negacionismo hoy el principal problema. El principal problema es que hoy aparece gente que reivindica ese momento. Y creo que hay que un debate con nuestros estudiantes, con mucha paciencia, con mucha escucha. Si no escuchamos y creemos que solo vamos a decir nuestras verdades, no vamos a tener eficacia pedagógica. Después no hay que hacer síntesis. En todo caso hay que tener rigurosidad primero para tener memoria, ¿no? Si los pueblos no tienen memoria, dicen, están condenados a veces a repetir esa historia. Y segundo, ya hay historia, la memoria se reproduce a veces oralmente, tiene que ver con recuerdos menos científicos, pero ya hay una historia también que da cuenta. Y hay que ir a los libros de historia y hay que hacer una pedagogía iniciática. Creo que nuestros estudiantes hoy están muy lejos de ese momento histórico.
Entonces no puede quedar, hoy vemos el cruce de los Andes y mañana vemos el 50 aniversario del golpe de Estado. Es posible que ellos lo vean así. Bueno, hay que darle otra dimensión. Pero no porque yo haga una manifestación catastrofista o ampulosa, sino lo primero que hay que hacer es ver qué le está pasando, o sea, escuchar qué piensan de este momento histórico, cómo ven eso, y a partir de ahí sí ir tirando de ese hilo para poder esclarecer. Historias de matanzas y genocidios ha habido a lo largo de la humanidad. Es importante que los pueblos la puedan procesar y los sistemas educativos tienen esto mucho para decir. Los profesores tenemos mucho para decir, para hacer pedagogía, para formarnos, porque tenemos que seguir aprendiendo de lo que está pensando esta generación. Porque si esta generación piensa lo que piensa y tiene valores que a nosotros nos parece que no son los que debería tener, es porque como generación adulta algunas cosas nos ignoran. Entonces, reflexión crítica, reflexión autocrítica y a la cancha para ver cómo trabajar este 24, este efeméride, este 24 de marzo. Se van a llenar las plazas, va a haber mucha participación popular y van a haber muchos jóvenes. No todos los que quisiéramos, pero me parece que alrededor de esto no tiene que haber reproches por lo que no comprendan este momento histórico, ese momento histórico, sino que tiene que haber una mano tendida. Mirá, mi deseo de que tengan una vida lo más plena posible, pero para eso tienen que privilegiar el colectivo, para eso tienen que pensar en los demás, para eso tienen que ser solidarios. Y para eso tienen que pensar en los valores. Y la educación física te ayuda un montón a eso. Hay veces que algunos lo meten nada más que en el cuerpo, pero el que logra vincular esos valores en el cuerpo y en la cabeza pueden ser personas muy valiosas para el resto de la sociedad. Es una linda carrera, una carrera, les diría que quieran su carrera, pero que para eso hay que ser solidario, hay que pensar en el colectivo. Nunca, hoy está muy en boga en la juventud pensar en uno mismo, y ese es un fatal error hasta para ellos mismos. Nadie se salva solo. Si todos los gastos militares se dedicaran a los derechos sociales, no habría hambre, no habría analfabetismo. Los adultos mayores vivirían una vida más plena. Ese es el mensaje que uno puede terminar dando en este momento. La dignidad no es negociable. La dignidad es un derecho humano. Yo me convertí entre comillas, en un defensor de los derechos de las personas, de las mujeres. Trabajo en sexualidad humana y en la defensa de los derechos por el lado que venga, ¿no? De la niñez, de las mujeres, de las masculinidades también. Entonces, eso, que los estudiantes y las estudiantes, o las estudiantes y los estudiantes, consideren que la dignidad no es negociable. Y dignidad tiene que ver con el trabajo, el derecho a estudiar, el derecho a la libertad, a tener la posibilidad de que lo que sentimos se aproxime cada vez más al afuera. Es decir, esto que yo hablaba acerca del sentimiento de represión es algo que aleja o se aleja o no te permite que sea que esa transmutación
del adentro hacia la afuera sea genuina. Es justamente lo que intento decir es que tengamos siempre la menor pose posible frente a la vida y a las personas. Y que tengamos siempre los valores humanos y la ética necesaria siempre viva como para poder ser algo que me enseñó la psicología, trabajar para ser siempre mejor persona. Muchas gracias, Juan. A ustedes.